Hermanos, providencialmente lo que vamos a ver hoy día, el Señor por algo nos está entregando. Yo quiero aclarar que no es mi estilo de está pasando esto, voy a predicar de esto, al menos que sea un consejo. Yo mandé algunos audios de lo que estaba pasando, pero providencialmente el versículo del Salmo 125 que hoy vamos a estudiar está relacionado con lo que estamos viviendo. Por eso nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Ya? Nos vamos a hacer algunas preguntas. ¿Por qué tenemos el gobierno que tenemos? Usted sabe que como juegan con estadísticas, el presidente fue elegido solo con un 34% de los votantes, en cambio en este instante votó como un 80%, y los millones, y empieza todo ese juego, ¿ya? Pero ¿por qué tenemos el gobierno que tenemos? O la pregunta es, ¿escapará de la mano de Dios lo que ellos hacen? Estas leyes que están sacando, esta pudredumbre moral, inclusive también económica, que están tratando de destruir el país, ¿ya? ¿Dios escapará de la mano de Dios? ¿Hasta cuándo y hasta dónde llegará? ¿Ya? Como yo le decía, lo que pasó este domingo pasado es el fin, ya cantamos victoria. ¿Es tal partido político y tal tendencia política la respuesta buena? ¿No se da cuenta? Usted sabe que acá se ha hablado del término la cocina. ¿Qué significa eso? Que los políticos atrás, a escondidas o hace descaradamente, se juntan para el acuerdo para cocinar lo que van a hacer. Y todos quieren un pedacito del pastel, así que ahí, ajeno a la tendencia que tenga, es corrompido. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuándo y hasta dónde llegará? ¿Es Dios indiferente a lo que sucede con Chile y con su pueblo, con los cristianos? ¿Es Dios un Dios que está mirando para otro lado? ¿Ya? ¿Es este gobierno el principio del fin moral, económico y espiritualmente? Ya no tenemos vuelta que darle, hemos retrocedido tantos años, está aumentando la pobreza, está aumentando la inflación, está aumentando esto, está aumentando esto otro, la delincuencia, en menos, no sé si 48 horas matan 2 jóvenes a balazos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Ya? ¿Qué está pasando? Usted tiene el Salmo 125 abierto, ¿verdad? Bueno, Israel no estaba viviendo bajo un reinado justo en ese tiempo. Y lamentablemente eso había permeado o había entrado dentro del pueblo escogido en sus valores, estilo de vida y servicio a Dios. ¿Ya? Por eso el salmista asegura algo muy importante sobre la posición y actitud del pueblo escogido frente a los gobiernos paganos, depravados e injustos como el que tenemos hoy en día. Y no estoy diciendo solo este, si miramos para atrás no hay ningún gobierno pío que haya estado. ¿Ya? Pero el salmista hoy día nos habla acerca de eso y dice, pero ¿cómo está? Sí, está hablando acerca de eso. Ellos estaban bajo una tiranía. Y hay un desafío, una advertencia que el salmista hace. Por eso cuando vamos al Salmo 125, vimos en los primeros versículos que Dios no solamente nos tiene firmes, sino que también nos tiene rodeados. Y en el último mensaje decíamos que nada llega a nosotros si no pasa primero por el muro de Dios. O yo abro la puerta. ¿Ya? Pero en el versículo 3, el versículo de hoy, da un porqué. Dice, porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Algo está asegurando la palabra de Dios acá. Dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Hay una declaración, ¿ya? Una declaración muy interesante. No pierda el Salmo 125, versículo 3, no pierda la idea de lo que estamos mirando, ¿ya? No pierda la idea. Por eso, este versículo hoy día nos va a desafiar en algo bien grande, ¿ya? Ahora, cuando habla de que Dios no va a permitir que la vara de impiedad esté sobre la heredad de los justos, está hablando de una protección a su pueblo que confiaba en él, ¿ya? Ahora, fíjese bien, hay algo muy interesante, en la historia de Israel, si nosotros
profundizamos ahí. Esa vara de impiedad, cuando ellos estaban bajo una vara de impiedad, solo descansaba sobre la tierra cuando el pueblo de Dios era obstinadamente injusto y no confiaba en él. O sea, cuando el pueblo se desviaba, venía una vara de impiedad sobre el pueblo. Y hermano, yo quiero colocar una declaración y me hago responsable de lo que estoy colocando, y puedo asegurar que los gobiernos tiranos son finalmente el resultado de un pueblo cristiano infiel, desobediente y apóstata. ¿Ya? Esos son los resultados de los gobiernos progresistas, de los gobiernos dictatoriales, ¿ya? Porque el pueblo se aleja, Dios coloca una vara de impiedad con un fin, con un propósito, ¿ya? La vara de impiedad puede ser o no la dominación extranjera, pero hermano, los paganos no tienen el monopolio del pecado, no es para siempre. Como decía un autor, la vara aquí puede tomarse para persecución o para gobernar y luego se puede interpretar así: no se permitirá a los malvados perseguir siempre ni tener un gobierno permanente. O sea, no es eterno, no es para siempre, pero hay un propósito por el cual Dios lo permite. Por eso le hacía la pregunta al principio: ¿por qué tenemos los gobiernos que tenemos? ¿O por qué hemos tenido los gobiernos que hemos tenido? Bueno, una respuesta es lo que vimos acá en el segundo párrafo: cuando el pueblo era obstinado, injusto, rebelde, infiel y apóstata, Dios colocaba una vara o coloca una vara de impiedad. ¿Ya? Entonces tendríamos que nosotros ver cómo está el pueblo cristiano hoy en día. ¿Qué está pasando? Por eso la palabra de Dios nos está desafiando. ¿Ya? Ahora, hermano, ¿se ha dado cuenta que el carácter, los gobiernos carecen de gracia? ¿Ya? Y el que empuña el cetro o el que gobierna, cuando lo hace, comúnmente oprime al pueblo de Dios, al creyente. ¿Ya? De modo que los fieles claman con razón en contra de sus opresores. Hay un clamor. Hermano, si usted no clama por lo que está pasando, implica que usted o vive en el mundo de Bill Sibab, ¿ya? O está tomando demasiada melatonina y demasiado calmante, porque puro hagamos el amor y no la guerra, dijo el otro, pues, y no se ve lo que está pasando alrededor. Hay que clamar, ¿ya? Porque los gobiernos tiranos, los gobiernos opresores, los gobiernos de aquellos corazones depravados afligen al pueblo de Dios. Lamentaciones 2.19 es un cántico, ¿ya? Pero, ¿qué dice Lamentaciones 2.19? Levántate y da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en la entrada de todas las calles. Cuando usted ve el trasfondo de Lamentaciones, el pueblo estaba pasando un momento terrible, pero había que levantar un clamor. Hermano, ¿existe en mí ese clamor? Estoy orando por lo que está pasando y por lo que va a pasar. Estoy orando por todas estas leyes que están saliendo en contra de la libertad de la palabra del Señor, en contra de la moral bíblica, en contra de las costumbres judeo-cristianas, en contra de la verdad. O como dije hace un rato atrás, me da lo mismo. Siempre y cuando en mi metro cuadrado no se metan, no me interesa. No es así, hermano. La luz que somos usted y yo es para alumbrar en medio de la oscuridad, no para encandilar en medio de la casa ni en medio de la iglesia. ¿Ya? La vara de Egipto era pesada sobre Israel, pero llegó un día en que fue quebrada. ¿Ya? Un autor decía: Dios ha puesto límite a los ayes de su escogido. La vara puede reposar sobre su porción, pero no lo hará para siempre. El pueblo de Dios, Israel, había recibido un territorio por heredad, y aquel gobernante perverso que los controlaba no permanecería sobre ellos. El salmista lo adelanta con gran confianza. Por eso este salmo dice que no prevalecerá, ¿ya? No reposará sobre la heredad de los justos. Puede que esté, puede que Dios lo permita, pero no va a ser para siempre, porque Dios tiene control sobre todo eso. ¿Ya? Ahora, la vara
en este caso muchos dicen que era la potencia mundial malvada, en este caso Persia, no permanecerá sobre la tierra santa, que es la suerte de los justos. El cetro del Mesías romperá al fin el cetro pagano. Si nosotros tomamos esta verdad y lo llevamos a nuestra realidad, podemos asegurar que la vara, es decir, el cetro de la potencia nacional malvada en nuestro Chile, en este momento la ultraizquierda marxista, no permanecerá para siempre sobre el pueblo de Dios, que es la heredad de los justos. Es la promesa. Pero ¿hasta cuándo? Es la promesa. Por mientras tenemos que aferrarnos en nuestra vida de oración, nuestra vida devocional, nuestra vida congregacional tiene que ser algo que nos dé la fuerza para aguantar esta vara de impiedad que está sobre la heredad de los justos. ¿Ya? El versículo 3, hermano, declara que Dios no va a dejar reposar la vara sobre los suyos. Los castiga, sí, pero cuanto más fuerte los golpes, más pronto trae el bálsamo para curar y detiene la maldad para que no se pase. Él quiere educar a su pueblo, no aniquilarlo, ni lo permitirá. ¿Por qué? Es la pregunta. Y algo interesante, hermano, cuesta un poco aceptar que lo injusto que estamos viviendo, yo soy responsable en parte. Si yo llevo una vida cristiana, la hay. Yo llevo una vida cristiana que no se rige por la verdad de Dios, que tengo un doble estándar. Cristianos bipolares, ¿ya? Obviamente el Señor aplica disciplina, no para siempre, no va a destruir, ¿ya? ¿Por qué no va a destruir? ¿Por qué no va a permanecer para siempre esa vara? Es lo que estamos respondiendo, ¿ya? ¿Por qué no va a prevalecer? ¿Por qué no permanecerá para siempre? Bueno, el mal y la impiedad no prevalecen sobre los justos. Llegarán momentos difíciles a nuestra vida, pero no permanecerán para siempre. Dios sabe hasta dónde podemos soportar y no permitirá nada que dañe nuestra alma. El deseo de su corazón es que pasemos la eternidad con Él. Nada ni nadie nos arrebatará lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Salmo 121, verso 7. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Dios controla, hermano, esa vara de impiedad, ese reinado de maldad, siempre, aunque pareciera que no es así. A nosotros miramos y decimos, no, por lo que se está viendo y por lo que informa. Bueno, como alguien dijo, si usted le cree a las noticias, si usted le cree al periodismo, usted es muy crédulo, demasiado crédulo, porque está todo tergiversado, está todo cambiado. Yo tengo un libro que dice cómo mentir con la estadística, ¿ya? Y enseñan ahí cómo tergiversar la estadística, depende. Es lo que pasó el domingo pasado, ¿cómo se llama? Los estudios, tantos puntos diferentes, y en la realidad dijo otra cosa, ¿ya? Hasta los brujos fallaron. Los brujos decían, va a hacer pasar esto, va a hacer lo otro. Han fallado. Y todavía la gente le cree a los brujos. Entonces, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que Dios controla, hermano. Dios tiene control sobre el gobierno que hoy en día está en Chile. Pero si lo está permitiendo, es porque también está disciplinando y está pidiendo que el pueblo de Dios cambie en muchos aspectos. Ya está bueno de jugar al cristianismo. Está ya bueno de jugar a hacer canutos los domingos, una vez a la semana y un clic a la semana, sino que vivir el evangelio en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, ¿ya? Y dejar, ¿ya?, ese doble estándar que es tan peligroso. ¿Por qué? Porque esta vara no va a seguir para siempre. Hay un motivo bien interesante que lo vemos ahora. Dice, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad, ¿ya? Dios sabe que el gobierno de los impíos podría provocar que incluso los piadosos pecaran por rebelión o frustración. Esta es una de las razones por las que Dios prometió no permitir que los malvados gobernaran sobre la heredad de los justos. Y eso es lo que a veces sucede. Dios no va a permitir para siempre, porque a veces el cristiano puede tomar dos posiciones. Rebelión. Si Dios no, yo voy a tomar lo que Dios tiene que hacer. O frustración. ¿Ya? Hermano, el otro día yo conversaba con alguien y yo decía, pero ¿cómo puedes pedir que un muerto tenga buen olor?
¿Cómo puedes pedir que el inconverso hagan cosas buenas? Pues bueno, la providencia de Dios puede ocupar a cualquiera, pero comúnmente no lo hacen. Entonces, a veces esa molestia, esa ira, ese enojo, hace pecar al cristiano. ¿Ya? En vez de esperar en el Señor, obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, toma actitudes que no le corresponden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los malvados no van a gobernar sobre la heredad de los justos siempre. ¿Ya? Un autor decía así: se necesita sabiduría divina para determinar cuánto tiempo debe durar una prueba para que pueda probar la fe para fortalecerla, no para confundirla y precipitar así a las almas débiles al pecado. Él sabe cuándo decir es suficiente. O sea, Dios sabe hasta dónde tiene que apretar. Dios sabe por qué permite los gobiernos que permite. Porque hay un pueblo que necesita santificación, que necesita entender que servir a Dios no es un juego. ¿Ya? Sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Hay un requisito de parte del Señor. Si el mal prevaleciera, podría ser una ocasión para que algunos de los piadosos fueran tentados, se desanimaran y se apartaran. Por el bien del pueblo de Dios, la maldad debe llegar a su fin. ¿Ya? Israel tenía una heredad, pero había un gobernante perverso que los controlaba. Pero el salmista decía, no va a ser para siempre. ¿Ya? Había una confianza. Es lo mismo que el Señor nos está diciendo hoy día. Su deseo es para que así estos justos no extiendan sus manos hacia el delito. ¿Por qué, hermano? Escuche bien. Porque cuando los impíos dominan en el gobierno, algunos de los buenos son tentados a caer en los mismos actos malos. Entonces pide que Dios haga el bien a la gente buena, a los que son honestos. ¿Ya? Si los impíos reinaran para siempre sobre los justos, estos no tendrían esperanza y siempre serían derrotados. No obstante, el versículo es más que claro al respecto. No está diciendo que es para siempre. Pero ¿hasta cuándo son? No sabemos. Yo siempre le digo a algunos, a lo mejor vas tú, el pic de maldad, ¿ya? El resultado, si es que Dios no obra otra cosa, de lo que está pasando en nuestro país, mejor la de ver tú, mis nietos, pero no yo, voy a estar 3 metros bajo tierra, ¿ya? Porque sucede. Hermano, si a usted le gusta la historia, pesque un libro de historia, pero un buen libro de historia, ¿ya? Y léase qué pasa entre el año 60 y 70, o 60 y agosto 73, ¿qué pasó? Hay que conocer la historia, ¿ya? Hay que conocer lo que está pasando, hay que conocer las mentiras, y hay que orar, accionar. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer yo, pastor, frente a todo lo que está pasando? Bueno, una de las labores o una de las oportunidades que Dios te da es cumplir con tu deber cívico como cristiano. Es una forma, insisto, no cambiamos lo que Dios tiene ya decretado, pero sí somos responsables ante el Señor y podemos, como yo la otra vez decía, dormir tranquilos, ¿ya? Porque hemos escogido de acuerdo a la palabra del Señor. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. No siempre los malvados reinarán sobre el pueblo de Dios, para que la gente buena no practique la maldad. Qué interesante, ¿eh? Porque si prevalece un gobierno injusto, prevalecen los depravados, los desalmados, la gente se corrompe. ¿Ya? Le sigue el juego. Bueno, y ocupan el término, ¿ya? El ladrón que roba al ladrón tiene 1000 años de perdón. ¿Ya? Y a veces el pueblo de Dios cae en el mismo juego. Por eso, hermanos, recordemos que algo importante que vimos. En la historia de Israel, esa vara de la impiedad solo descansaba sobre la tierra cuando el pueblo de Dios era obstinadamente injusto y no confiaba en él. Es decir, gobiernos tiranos son finalmente el resultado de un pueblo cristiano infiel, desobediente y apóstata, que se aparta. ¿Ya? La mayor lección y el principal propósito de que Dios permita gobiernos con estas características es tratar con su pueblo escogido, desafiándolo al arrepentimiento verdadero. Hermano, a veces decimos, pero ¿y Dios no está tomando? Sí, toma acciones.
Sí, sí. Y creo que Dios tiene una gran lección para el pueblo cristiano en Chile. Para los que se dicen salvos, para esos que se reúnen el día domingo, para esos que hablan, para esos que muchas veces son, como yo dije antes, bipolares, esos tienen que arrepentirse y buscar el rostro del Señor. Por eso Dios permite los gobiernos que tenemos. ¿Ya? Y no solamente en Chile, sino a nivel mundial. ¿Ya? Por eso el mismo versículo dice así: el mal gobierno no siempre dominará en la tierra que Dios ha dado a su pueblo, no sea que su pueblo comience a practicar la maldad. Qué interesante, ¿eh? Usted dice, pero el Señor no transfiere, el Señor, esta misma tierra por heredad a su pueblo, pero no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. ¿Ya? Dios no permite la vara impiedad para enseñar, purificar y corregir al inconverso, al pagano. Ojo con esto. Alguno dice, no, esto está haciendo... No, Él no hace la vara impiedad para el pagano, para nada, hermano. ¿Por qué? Porque algo bien simple. El inconverso no tiene problema con la impiedad, todo lo contrario, es parte de su filosofía de vida, es algo de lo cual aún disfruta. Así que, hermano, ¿qué daño le hace al inconverso, al impío, al pagano una vara impiedad? Nada, al revés, están fascinados, ¿ya? Están en su salsa. O a ver que Ingrid me busque, por favor, Romano 1 del 28 al 31. ¿Ya? Y entonces, la vara impiedad, esto que están gobernando injustamente, no es lección para los inconversos, ojo, es para el pueblo de Dios. ¿Qué dice Romano 1 del 28 al 31 de estos inconversos? Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Gracias. Yo creía que estaba leyendo el diario de hoy día, ¿ya? Es lo que estamos viendo. Inclusive, ¿por qué la vara de impiedad no es para enseñar al inconverso? Inclusive, si seguimos con ese mismo pasaje del versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y es fuerte la última parte, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Comparten el pecado, comparten la inmundicia, comparten la degeneración, comparten el abuso, comparten eso de igualdad para todos, es la mentira más grande que puede existir. Igualdad para los bolsillos de ellos nomás, para los que están robando, para los que están explotando al pobre. Y Dios toma carta en el asunto. Entonces, hermano, esta vara de impiedad no es para los inconversos. El gobierno que tenemos actualmente no es para elección de los inconversos, es para ti y para mí que nos llamamos cristianos. Tenemos que aprender qué nos quiere enseñar el Señor, cómo nos quiere purificar. Ahora usted dirá, ay, no es culpa mía si yo he tratado de servir a Dios. Qué bueno, gloria a Dios, sigue así. Pero hay algunos que no, pues, hermano. Hay algunos que no están llevando una vida acorde a la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios coloca una vara de impiedad. No para siempre, es así. Porque si no, el pueblo también va a caer en el mismo juego. ¿Ya? No olvidemos la frase con que comienza este salmo. ¿Cómo comienza? Los que confían en Jehová son como. Ahí está la gran diferencia, los que confían en Jehová. Y sobre el pueblo que confía en Jehová, la vara de impiedad no prevalecerá, no reinará para siempre. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender que lo que estamos viviendo, y por favor, hermanos, no confundan, no solamente digo desde el actual gobierno, no, desde años, ya, desde años, si nos colocamos a la historia eclesiástica en Chile, es muy simpática, ya, resultado de eso, Dios coloca vara de impiedad. No es para siempre, pero es para enseñarnos a nosotros. ¿Ya? Es para enseñarnos a nosotros. Y todos vivimos las consecuencias. Es como lo que pasó anoche, el temblor de anoche. No, como soy cristiano, no se movió mi casa. Se mueve igual, hermano.
La diferencia son la esperanza, el resultado que tenemos diferente nosotros. No va a prevalecer, hermano, ni este ni cualquier gobierno injusto va a prevalecer frente al pueblo de Dios. Que tenemos que ver las consecuencias así. Por eso, hermano, al comenzar el mensaje de hoy nos preguntamos varias cosas. ¿La recuerdan? Vamos a recordarla de nuevo. Dijimos, ¿por qué tenemos el gobierno que tenemos? Porque salió elegido democráticamente. Hermano, hay muchas cosas que nosotros no tenemos que ignorar, ¿ya? Que nosotros no tenemos que tener en cuenta. ¿Sabía usted? No sé si usted sabe, a lo mejor sí. ¿Por qué la votación de lo que se hizo fue un 4 de septiembre y no otra fecha? ¿Alguien sabe? Yo algunos en la casa se lo dije porque yo lo aprendí, ¿ya? 4 de septiembre y no otra fecha. Podría haber sido en agosto, en octubre. Porque el 4 de septiembre del año 1970 fue escogido un presidente marxista, primer presidente marxista en la historia que es escogido, entre comillas, democráticamente. Por eso eligieron esa fecha. ¿Bien? Interesante, ¿eh? O sea, está todo, según ellos, planificado. ¿Ya? Nos preguntamos, ¿escapará de la mano de Dios lo que ellos hacen? No. ¿Hasta cuándo y hasta dónde llegará? Ahí no sé, yo no le puedo profetizar porque capaz que falle y me tenga que liderar después, no le puedo decir va a durar tanto, ni como algunos tiraron la carta que no llegará al final, ¿qué va a pasar? No sé, pero lo que sí sé, que Dios no va a permitir que eso te haga caer a ti, porque tiene siempre una salida. ¿Es Dios indiferente a lo que sucede con Chile y su pueblo? No. ¿Es este el principio del fin moral, económico y espiritualmente? No sabemos. Lo que sí, que esta vara de impiedad no es para siempre, ya que el escogido por Dios es solo un peregrino en este mundo. Por eso tampoco es para siempre, hermano. Porque no vamos a vivir para siempre. ¿Ya? No vamos a vivir para siempre. Sino que estamos de paso en este mundo. Y aun cuando el siguiente versículo que les voy a mostrar para cerrar, hay un micrófono. Para cerrar el mensaje se cumplió ya, el versículo literalmente, podemos llevarlo para nuestra realidad hoy. Erguíos, levantad vuestras cabezas, porque dice Lucas 21, 28, vuestra redención está cerca. Hermanos, pensemos en eso. Te dirá, pastor, yo llevo 50 años en el Evangelio y siempre he escuchado que Cristo viene y todavía no viene. Tiene razón, pero puede venir por ti. Así es. ¿Ya? Pero hermano, tal vez hoy. Por eso el Señor nos promete que todo esto que estamos viviendo no es para siempre. No es para siempre. A lo mejor me voy a morir bajo un gobierno peor del que está ahora. Y no voy a ver un gobierno mejor. Y quizás si lo miramos proféticamente, hermano, no creo que vengan mejores. En el sentido que va a salir un pastor como presidente y todo orando todas las 7 de la mañana a las 3 de la... No, pero sí sabemos que Dios tiene control de esto. Por eso, hermano, frente a todo lo que está pasando, heridos, levantad vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerda que esta vara de impiedad, estos gobiernos paganos, estos gobiernos depravados, no durarán para siempre. Y que tú proteges a tu pueblo. Por eso ayúdanos en este peregrinaje a poder ir y poder avanzar a través de este mundo tomado de tu mano. Señor, si vinieras hoy, sería un gozo, para muchos sería un descanso. Dejar de estar, Señor, cansados muchas veces de este camino, pero podemos, dice tu palabra, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ayúdanos a descansar en ti y ayúdanos a recordar que tal vez hoy tú vengas por tu pueblo o por mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.